Y bueno, pues yo realicé mi presentación en, en un documento de Word para pues, el mayor desarrollo de mi trabajo, ya que a mí me gusta más. Bueno, la presentación en clase me parece que fue en un documento en PowerPoint, pero por la forma de mi exposición con este tipo de grabación, pues me parece más fácil de esta manera. Tenemos principalmente diferentes personalidades que han desarrollado el juicio de amparo en México, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Manuel Crescencio Rejón, que fue un diputado de Yucatán que presentó la iniciativa para incorporar el juicio de amparo a la Constitución en 1847. Recordemos que desde 1841 está presente la figura del amparo, pero solamente en el estado de Yucatán. Él, Crescencio Rejón, fue el que propuso que estuviera dentro de la Constitución en este año 1847. Otro es Ignacio Comonfort, que fue presidente de México y promulgó una constitución, la del 57, e incluyó las disposiciones específicas sobre el juicio de amparo. Él fue uno de los principales actores porque estableció los principios básicos para su aplicación. Eso es de suma importancia. Luego Ponciano Arriaga, que fue un diputado del Congreso Constituyente del mismo año, que contribuyó significativamente a la redacción de la Constitución. Manuel Doblado, que fue un jurista y político, que desempeñó un papel importante en la promoción de la defensa del juicio de amparo. Federico González Garza, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que igual contribuyó mediante las jurisprudencias y las determinaciones legales. Carlos María Abascal Carranza, igual un magistrado de la Suprema Corte, impulsando reformas para el juicio de amparo para modernizar y establecer su efectividad. Jesús Reyes Heroles, destacado jurista político, escritor de El juicio de amparo, que ha sido una obra fundamental para la comprensión del juicio de amparo en México. Silvia Sánchez Alcántara, primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tomó decisiones importantes en materia de amparo respecto a su interpretación y aplicarla al tiempo que estamos viviendo ahora. Bueno, hay dos tipos de juicio de amparo, el directo e indirecto. Aquí cabe resaltar que para mi desarrollo profesional y en los maestros y docentes que yo he tenido, ha sido complicado establecer una definición en cuanto al juicio de amparo y su concepto, si es un juicio o es un recurso. Porque si nos vamos a la literalidad, el juicio de amparo es un control de constitucionalidad. Pero en la doctrina y en las leyes, el juicio de amparo es de cierta forma in- o sea, no se puede concebir como un juicio solamente y como un recurso solamente, a mi parecer. Ya en la práctica, por así decirlo, porque pues somos estudiantes, todavía no tenemos una gran práctica, pero en el desarrollo del estudio del juicio de amparo, a mí me parece que el juicio de amparo directo es más parecido a un recurso, porque ya lo tomas o intercedes ante él cuando ya tienes una sentencia definitiva o una disposición legal
que tenga una decisión definitiva sobre tus derechos. Entonces acudes a el juicio de amparo directo cuando de cierta forma ya hay una determinación de la ley. Entonces, me parece que la función del juicio de amparo directo es más parecida a la de un recurso, no como el amparo indirecto, que realmente hasta su estructura es más parecida a la de un juicio, su proceso es más parecido a la de un juicio. Incluso, este, parecido a un, incidente. ¿Por qué? Porque pues lo promueves cuando un acto, una omisión de la autoridad violenta o viola tus derechos fundamentales. Entonces, para mí, de cierta forma, es el juicio de amparo indirecto es un juicio, más parecido a un juicio, y el juicio de amparo directo es más parecido a un recurso por su desarrollo, digamos, técnico profesional, a mi parecer. Entonces, bueno, primero vamos a empezar por el amparo directo, que es una modalidad específica dentro del sistema judicial mexicano. El juicio de amparo directo es aquel que procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Se diferencia del indirecto en que se interpone directamente ante el tribunal cuando ya ha cometido el acto reclamado y este acto ha afectado directamente al quejoso. O sea, es decir, que ya hay una disposición estable, una disposición fuerte, contundente, que cause fin a un proceso. Esa es la diferencia del juicio directo e indirecto. Los dos proceden contra actos de autoridad. Eh, los dos eh, buscan defender las garantías constitucionales y los dos son una aportación del derecho mexicano hacia diferentes sistemas jurisdiccionales en el mundo. El proceso, pues básicamente es el mismo que siempre nos han enseñado. Empieza con la presentación de la demanda. Bueno, si somos más técnicos, empieza desde el acto de la autoridad, el cual se plasma en la demanda y se presenta, ¿no? Entonces comienza cuando el quejoso considera que fue afectado por un acto de la autoridad en sus derechos fundamentales. Se presenta ante el tribunal competente, en el caso del amparo directo, el tribunal colegiado. Esto puede depender del asunto, o sea, hay amparos que deben de promoverse ante un tribunal federal por su carácter, ¿no? Por su carácter o por los actos de violación que tengan que ver con una autoridad federal o un ámbito federal o un ámbito local, digamos algo más particular. Después de que se presenta, pues obviamente se admite la demanda. En este caso omití un poco los plazos para centrarnos en la esencia del juicio, porque particularmente considero que los plazos y el desarrollo específico del proceso, pues está claramente en las leyes. Lo que realmente siento que nos hace falta comprender es la naturaleza del juicio. Entonces, por eso mi exposición o mi trabajo está centrado más que en los plazos y en palabras técnicas, pues en la comprensión y la definición de los mismos conceptos que pues ya hemos estudiado a lo largo de nuestra carrera, pero que es importante resaltar en este momento, ¿no? Después de la admisión de la demanda viene a la audiencia, ¿no? Bueno, que cabe mencionar que en la admisión de la demanda, pues puede ser prevenido o desechada. Entonces, si se admite la demanda, obviamente se le tiene que notificar a diferentes sujetos, el tercero interesado,
a la autoridad, se pide su informe de la autoridad. Dados estos asuntos, pues de todas maneras se señala la celebración de la audiencia, se fija una fecha, eh, y las dos partes, en este caso, si es que fueran solamente dos, porque puede haber un tercero interesado, exponen sus argumentos específicos para el caso durante la audiencia. La resolución del juicio de amparo directo, que me parece un proceso más corto que el indirecto, pues el tribunal procede a deliberar y emitir una sentencia que puede conceder o negar el amparo solicitado. Dependiendo de esto, eh, la sentencia se notifica a través de las partes involucradas y se publica en el sistema judicial correspondiente. Si se concede, se establecen los términos y condiciones para que la autoridad responsable corrija la situación. Y principalmente lo que busca el derecho, el juicio de amparo, es que restituya los derechos del quejoso, que vuelva a la condición que tenía antes de que fueran vulnerados sus derechos. Esa sentencia también se puede impugnar. Tanto el quejoso como la autoridad responsable tienen la posibilidad de impugnarlo. Sin embargo, si esto causa ejecución o ejecutoria, pues el cumplimiento de la sentencia, eh, y si se concede el amparo, la autoridad responsable está obligada a acatar la resolución y tomar las medidas necesarias para restituir los derechos del quejoso. Dependiendo de la naturaleza de la sentencia, la autoridad responsable puede estar obligada a realizar acciones concretas como reponer un procedimiento, otorgar una indemnización, restituir bienes o derechos, o cualquier otra acción que corrija la violación de derechos. El tribunal que emitió la sentencia de amparo puede realizar un seguimiento para verificar que la autoridad responsable esté cumpliendo con las medidas ordenadas. Esto asegura que el cumplimiento sea efectivo y oportuno. Si la autoridad responsable no cumple voluntariamente con la sentencia del amparo, el tribunal puede utilizar recursos de apremio, como multas, medidas coercitivas, para asegurar el cumplimiento de estas. Bueno, a grandes rasgos, estos son los efectos del juicio de amparo directo, y me parece más sencillo que el indirecto. Después, el juicio de amparo indirecto es una modalidad específica que busca defender o controlar los actos de la autoridad, pero defender los derechos fundamentales de las personas, de los particulares, en disposiciones u omisiones de la autoridad. Esto podría ser dentro de un proceso de cualquier materia y no necesariamente es contra una determinación que ponga fin a un proceso por parte de la autoridad. Puede ser contra leyes generales o actos de autoridades, pero que los dos afectan los derechos de una persona en el presente o en el futuro. El amparo indirecto no es necesario que haya un acto concreto de la autoridad que haya afectado directamente al quejoso. Puede impugnar, como lo dije, leyes, reglamentos, decretos o disposiciones generales que se consideran contrarias a la Constitución o a los derechos humanos. Es muy interesante el amparo, principalmente el indirecto, a mi parecer, pero realmente es objeto de mucho estudio para poder comprenderlo de manera correcta o de manera sustancial o suficiente o satisfactoria. Pero bueno, este trabajo es como podemos empezar a comprender de manera objetiva, pues también el, el- los conceptos o todo el universo de conocimiento que hay alrededor del juicio de amparo. En el juicio de amparo indirecto, el proceso comienza cuando el quejoso presenta una demanda de amparo indirecto ante
este juzgado de distrito correspondiente. La demanda debe de tener, igual como todas las demandas, identificación del quejoso, la autoridad responsable, señalar los domicilios, el acto, los derechos que se vieron vulnerados y digamos que todo lo que ya sabemos que lleva una demanda, bueno, una solicitud de amparo. Y el juzgado pues podrá, juzgado de distrito, que es ante el que se presenta, se solicita el juicio de amparo indirecto, pues podrá admitirla, prevenirnos o desecharla. Igual, sin enfocarnos tanto en los plazos, se revisa la demanda para verificar que cumple con todos los requisitos formales y sustanciales. Se asigna el número de expediente, se inicia el estudio del caso y se solicita informes a la autoridad responsables, por ejemplo, a cualquier juez de un distrito civil o en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral, eh, para que explique los fundamentos y motivos del acto o ley impugnada, u omisión también. Se analizan los argumentos presentados por las partes después y se realiza un estudio detallado del caso considerando la constitucionalidad de la ley o el acto u omisión impugnado. Se fija la fecha de la audiencia para que las partes expongan sus argumentos. Durante la audiencia se pueden presentar pruebas documentales, testimoniales, periciales relevantes para el caso. E igual que en el juicio de amparo directo, en el juicio de amparo indirecto se puede conceder o no el amparo. En el caso de que se conceda, se establecen términos y condiciones para que la autoridad responsable corrija la situación que provocó la violación de derechos. Hay diferentes tipos de recursos para la sentencia del mismo, eh, del mismo juicio, el cual pues son el de queja, el de revisión, pero todos estos dependen de la resolución por parte de la autoridad para que puedan surtir efecto. Todo esto, estos juicios que vimos a muy grandes rasgos en este trabajo, pues tienen una fundamentación que sabemos que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que están básicamente en el artículo 103, que establece que el juicio de amparo tiene por objeto proteger los derechos fundamentales, otorgando garantías para que ningún acto de autoridad que violente los dichos derechos sea impune. El 107, que define la competencia y el procedimiento del juicio de amparo, especificando las modalidades directa e indirecta, y de los cuales se desprende la ley reglamentaria del juicio, la ley de amparo, perdón, reglamentaria de los mismos artículos. La ley de amparo regula de manera detallada el procedimiento del juicio, estableciendo las condiciones y requisitos para su interposición, sustanciación y resolución. Define los principios fundamentales del juicio, como la supremacía constitucional, el principio pro persona, la interpretación conforme a los derechos humanos y la protección amplia de los derechos fundamentales. El objeto del juicio de amparo indirecto comparte los mismos fundamentos legales que el juicio de amparo directo.
ya que ambos están regidos por las mismas leyes. Sin embargo, se diferencia en el objeto de la impugnación. En el amparo indirecto se impugnan leyes o actos de la autoridad de carácter general que puedan afectar los derechos de una persona, mientras que en el amparo directo se impugnan actos concretos que ya han afectado directamente al quejoso. Eso básicamente es como la conclusión de mi trabajo, el claramente diferenciar que el amparo indirecto son contra actos o omisiones que puedan afectar. Eso es algo que yo descubrí en esta investigación. Porque generalmente pensamos, o yo pensaba, que el juicio de amparo se efectuaba después de que la autoridad omitía o cometía un acto que afectaba nuestros derechos. Y aquí aprendo que puede ser incluso antes, en el caso del amparo indirecto, que sucedan esos actos u omisiones. Lo contrario sucede en el amparo directo, que es cuando ya se determinaron eh, disposiciones de la autoridad y que han afectado directamente los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, básicamente, este trabajo se enfoca en, como en las guías que podemos llegar a tener para poder investigar de manera correcta eh, el juicio de amparo. Refiero las leyes en las que se fundamenta, refiero los principios generales del juicio de amparo, pero básicamente no me detengo a el análisis técnico o forense en cuanto a los términos o plazos o instancias. ¿Por qué? Porque nos estamos adentrando en el juicio de amparo de una manera general. Entonces, sin embargo, es mucha la información del trabajo y mucho más va a ser la información que tendremos que abordar para poder comprender de manera procesal o de manera práctica el juicio de amparo, ¿no? Nos tendríamos que irnos eh, uno por uno. No podría ser un tema general como juicio de amparo. Tenemos que abordar primero el directo, luego el indirecto y su proceso, y detenernos mucho más pues sí, en los plazos, en los términos, para que podamos entender la practicidad del juicio de amparo. Sin embargo, en este trabajo, pues definimos la generalidad de los principios, la generalidad del proceso, la generalidad de su naturaleza y la general de su objetivo, para poder adentrarnos en un futuro a una mejor comprensión del juicio de amparo. Y es con esto que termino mi exposición de este trabajo, agradeciendo el favor de su atención y espero que haya sido de una manera efectiva mi desarrollo de este trabajo. De nuevo, este comento que pues por las situaciones del grupo he decidido hacer este trabajo de manera individual, a lo mismo que mi producto final del módulo pasado, y creo que me ha ido bien. Entonces, le mando un saludo y espero que pueda calificar este trabajo de manera favorable. Muchas gracias.